Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Le doy la bienvenida a nuestro espacio de Escuela Bíblica este viernes por la noche. Que Dios les bendiga y les guarde. Es de verdad para mí una bendición poder estar aquí una noche más acompañándoles. Le doy gracias a Dios porque nos ha acompañado todo este tiempo y sé que lo seguirá haciendo. Le doy gracias a Dios por la fidelidad que ha puesto en sus corazones, por estar aquí juiciosos, estudiando la palabra de Dios con nosotros. Y bueno, el día de hoy vamos a cerrar este libro y con ustedes la tercera parte de Josué. Vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, Señor, gracias por esta noche y por esta oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias porque tu palabra le da sentido a nuestra vida, Señor, porque refuerza nuestra fe, la cimienta y la hace crecer, Señor. Gracias, Dios, por la historia que has escrito en cada uno de nosotros y ayúdanos a nunca olvidarla, a no tenerla en poco, Señor. Y gracias por los propósitos que tienes para el futuro de nosotros, Señor, porque yo sé que tú has escrito cosas para nuestra vida, Dios, que se cumplirán en tu tiempo. Yo te pido, mi Dios, que nos ayudes a ser fieles para caminar conforme a tus enseñanzas, Dios, y a lo que tú exiges y esperas de nosotros. Te bendecimos y en esta noche yo solo te pido que me uses, que hables tú a través de mí, Señor, y que sea tu palabra, Señor, eh, impresionando nuestro corazón, quebrantando, Señor, nuestra vida, Dios, y llevándonos, Señor, o inclinando nuestro ser delante de ti. Te bendecimos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a empezar. Les decía que hoy vamos con la tercera parte del libro de Josué y el título que le he dado a esta parte es Josué, tercera parte, la despedida. Eh, Hemos estado estudiando este libro de Josué y dijimos que era el principio del final, del desierto, era el cumplimiento que para algunos debería ser parte del Pentateuco y llamarse no el Pentateuco, sino el Hexateuco, porque culmina la historia de la promesa y nos muestra la fidelidad de Dios durante todo ese recorrido emocionante, en algunas ocasiones doloroso, majestuoso. Hemos pasado por una serie no sé, de sensaciones leyendo esa palabra y realmente pienso que son unos libros muy inspiradores para nuestra vida y por eso insistimos por activa y por pasiva en la invitación a que cada uno pueda compartir y leer todo esto porque es de verdad de bendición para cada uno de nosotros. Entonces, al terminar las guerras de conquista, llega el momento de dividir la tierra, pues según las instrucciones dadas por Moisés. Y el propósito de los capítulos 13, desde el versículo 15 hasta el capítulo 21, versículo 45, es demostrar claramente lo que dice el mismo libro de Josué en su capítulo 21, versículo 45, cuando dice: y no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel. Léalo otra vez y póngale entendimiento a lo que está leyendo. Dice, no faltó de todas las buenas, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Y dice, todo se cumplió. Yo pienso en esta parte del libro y puedo resumirlo en una palabra y es fidelidad. Dios fue fiel con el pueblo de Israel y eso nos alienta porque el Señor también es fiel con nosotros. Recuerden que Dios prometió dar la tierra a la casa de Israel para que todo israelita pudiera vivir en paz y con tranquilidad. Y dice que toda la familia de Israel recibió la herencia en la nueva tierra prometida, dando a entender que Dios quiere que todo su pueblo tenga un medio para vivir. Entonces, si nosotros empezamos a ojear la Biblia y nos vamos al libro, en el capítulo 12 nos dicen toda la serie de reyes que destruyó, con las que acabó Israel. Y en el capítulo 13 arrancan hablando del territorio no conquistado y a partir del versículo 15
empiezan a hablar sobre la división. Entonces, al final la división quedó así. A la gente de Judá le tocó el territorio de la parte occidental, ahí está Judá, la parte occidental, a ver si el cursor sale, ahí está Judá, a la parte occidental del Mar Muerto, en medio de los desiertos de Idumea. Luego Simeón le correspondió, está al oeste de Judá, ahí está bajito, y confinada al sur con el desierto y en la parte occidental con el Mediterráneo. Benjamín, que es este chiquitico que está acá, Benjamín es el territorio de la parte occidental del Mar Muerto, teniendo como centro también los desiertos de Idumea. Dan, que está aquí a la izquierda de Benjamín, está ubicado al norte de Simeón. Al norte de Simeón. Si ustedes ven, Dan, acá está Simeón, al norte de Simeón, Dan. Yo lo diría más como al norte de Judá. Efraín estaba ubicado al norte de Dan, aquí arribita de Dan está Efraín, y Benjamín colindando con el río Jordán. El Jordán es este río que está aquí. Manasés, por su parte, una parte estaba al oriente de Jordán y la otra parte estaba ubicada al norte de la tribu de Efraín. Recuerden que hubo parte de los pueblos que se quedaron del lado de Jordán. Entonces, una de esas partes fue Manasés del oriente junto con Gad y Rubén, y el Manasés del occidente es este que está acá. ¿Vale? Isaacar al oriente de la colina con el Jordán. Ahí está Isaacar, chiquitico. Y en la otra parte ubicada al norte de la tribu de Efraín. Perdón, al oriente de la colina de Jordán, al sur con la segunda mitad de Manasés y por el este hasta el Mediterráneo. Zabulón, que está ahí encimita de Isaacar, territorio de la parte occidental del Mar Muerto, teniendo en el centro el desierto de Idumea, que atravesaba todo eso. Aser, situada al norte de la tribu de Isaacar, que es este que está aquí, Aser. Neftalí, ahí al ladito, que es a esta tribu al este de la tribu de Zabulón, al norte del Líbano y por el oeste de Fenicia, y Rubén, la parte oriental del Mar Muerto, que es de los que se quedaron del lado del Jordán, y Gad, la parte oriental también del Mar Muerto. Esa era la repartición de las tribus. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasó con los levitas? ¿Cuál fue la porción de los levitas? El último reparto de las posesiones en Canaán correspondía a la tribu sacerdotal de los levitas. Los levitas, como ya hemos visto en Deuteronomios, Números, no recibirían ningún territorio, por lo mismo que está registrado en el capítulo 13, versículo 33 de Josué, cuando dice, más la tribu de Leví, a la tribu de Leví no dio Moisés heredad, Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. Entonces, ellos no tenían una tierra como tal y ya ustedes saben que se dedicaban al oficio sacerdotal y que pues recibían una porción de los sacrificios y de las ofrendas que se daban. Ya Dios tenía pues destinado claramente, como lo vimos, cuál era la porción que le correspondía a los levitas. Entonces, los últimos 3 capítulos del libro de Josué paralelan en cierto sentido con el primer capítulo. Vimos en el primer capítulo cómo Josué fue llamado por Dios y después él exhorta al pueblo que se prepare, y a las tribus de Rubén, Gad y Manasés, las que se quedaron del lado del Jordán, a acompañar al resto del pueblo en su conquista de la tierra prometida. El pueblo se preparó, las 3 tribus respondieron a la exhortación de Josué y ayudaron a sus hermanos. Entonces, al final de este libro, entonces vemos que las 3 tribus, después de haber cumplido la obligación de ayudar al resto de las tribus, vuelven a la herencia del lado del Jordán. Eso está en el capítulo 22, versículo 6 de Josué, y pues después de un malentendimiento que hubo un poquito ahí entre ellos, pues la fidelidad de las 3 tribus a Jehová es confirmada y viven en paz junto a las demás, como lo registra el capítulo 23, versículo 1. Entonces, ya en este punto nos enmarcamos en la despedida de Josué. Ya Josué era anciano y tenía muchas historias que contar. Una de las cosas interesantes de hablar con las personas mayores es cuando ellos nos
empiezan a contar la historia de cómo sucedieron las cosas, de los hechos. Hay historias que repetimos y escuchamos una y otra vez que nos emocionan porque es parte de nuestra historia y nos gusta saber cómo pasaron las cosas. Y creo que uno de los versículos que representa a este Josué, ya viejito contando esa historia, es lo que dice Josué 23, versículo 14, que dice, he aquí, hoy me voy por el camino de toda la tierra y vosotros sabéis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló acerca de vosotros ha faltado. Todas os han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado. Y me gusta ese versículo porque, como les decía, habla sobre la fidelidad de Dios en todo este recorrido. Josué ya era anciano y también compromete pues su experiencia y su sabiduría ante el pueblo de Israel, y en ese contexto él lanza ese último discurso, reúne a todo el pueblo y él lanza este discurso de despedida ante hombres y mujeres que eran una nueva generación de Israel. Entonces, como un padre experimentado, como un papá sabio, se dirige a ellos y les invita amorosamente a no desviarse de las enseñanzas que el Señor les había entregado. Y me gusta porque en el discurso, en el capítulo 23, versículo 11, él les dice, él hace varias advertencias y le dice, entre una de ellas, tener sumo cuidado por vuestra vida de amar al Señor vuestro Dios. Inmediatamente que dice esto, él hace lo que llamaríamos como un recorrido por la historia de Israel con narraciones que remuestran eh, toda la compañía y la fidelidad de Dios en el pasado, desde que Dios le da la promesa a Abraham, luego viene Isaac, luego Isaac tiene sus hijos, luego pasa lo de la esclavitud, luego ellos claman, el Señor los escucha, pasan las plagas, el Señor los saca, vagan en el desierto. Luego ya ese pueblo de los 40 años muere, entra el nuevo pueblo, sale Moisés de líder, entra Josué. Él cuenta toda la historia, luego cómo Dios los acompañó en todas las guerras y les ayudó a vencer. Él hace un recorrido, es maravilloso, por toda la historia. Les recomiendo de verdad que se lo lean, porque además de hermoso, es, es un poco, o le da un poco de melancolía cuando uno escucha toda la historia, porque es bonito recordar y ver cómo la historia fue dura, pero ver uno la mano de Dios a través de toda esa historia. Y les dice en Josué capítulo 24, versículo 13, y os dio una tierra en que no habíais trabajado y ciudades que no habíais edificado y habitabais en ellas, de viñas y olivares que no plantaste y coméis. Es como uno de los recuerdos y de las evidencias que Dios los había acompañado. Entonces, si nosotros miramos esto, nos vamos a dar cuenta que la intervención soberana del Señor en el pasado, junto con las bendiciones acumuladas, hacían predecible que lo que le vendría a Israel era un glorioso futuro, ¿verdad? Pero debemos poner atención en una cosa, y es que, mis hermanos, sin una visión clara y sustentadora del pasado, pues rápidamente nosotros vamos a terminar tirando por la borda todo lo conquistado. Si nosotros analizamos la historia, nos vamos a dar cuenta que la historia está llena de personajes que no supieron aprovechar los recursos que almacenaron sus antecesores. Dilapidaron y despreciaron lo que con esfuerzo reunieron los que fueron antes de ellos. Sin embargo, también podemos caer en el otro lado de la balanza, que es en la tentación de quedarnos en el pasado y aferrarnos firmemente a lo conquistado sin mirar las nuevas luchas que se deben emprender. Me gusta, por eso siempre recuerdo el pasaje donde Pablo dice, por eso dejando ciertamente lo que queda atrás, sigo a la meta, pero lo que queda atrás no se deja para olvidarlo, sino para no vivir en ese pasado, pero sí hay muchas cosas del pasado que nos sustentan para el futuro que hoy tenemos. Entonces, hay veces que nosotros caemos como en alguno de los extremos. Entonces, a veces somos personas que pensamos que avanzar es negativo porque traicionamos nuestra historia. Y hay otras personas que
O a veces nosotros somos de las personas que despreciamos el pasado por concentrarnos en el futuro, mis hermanos. Y muchas veces la iglesia de Dios en muchas oportunidades no ha sabido observar con visión de futuro, sino que en muchas ocasiones como iglesia de Cristo, hemos desestimado el avance por considerarlo de pronto una traición a la herencia de fe del pasado. Ahora, sin embargo, y a modo de ejemplo, alguien decía que una calculadora no traiciona las matemáticas antiguas, sino que más bien sus principios son la base que sustenta la máquina. Entonces, como ya uso la calculadora, ya lo que pasó antes no sirve para nada. No, no funciona así. Por eso hay cosas, mis hermanos, en el pasado que no deben olvidarse, por más antiguas que sean, porque son la base del presente y la semilla para el futuro. Y la historia que nos narra la Biblia es algo que nosotros no debemos olvidar. Y esa es la razón por la cual debe prevalecer la palabra de Dios y esa necesidad de una correcta comunión con Él. Vivimos en una generación y en un mundo donde se cree que pues ya muchas cosas están pasadas de moda, pero la Biblia dice que el mundo pasa y sus deleites, pero la palabra del Señor permanece y la comunión con Dios sigue siendo algo vital en el pasado, en el presente y lo será en nuestro futuro. Es por eso que esto debe prevalecer. La palabra de Dios, la comunión con Dios hace parte de esas cosas que permanentemente o en las que permanentemente debemos renovarnos y tomarse en cuenta para nuestro futuro. Nos debemos renovar en nuestra búsqueda de Dios y en nuestra lectura de la palabra en nuestro presente y esto debe tomarse en cuenta para el futuro. Dice en parte del discurso de Josué en su capítulo 24, versículos 14 y 15, después que le cuenta toda esta historia y les habla de la fidelidad a Dios, le dice, ahora pues temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses de vuestros padres, que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En esa parte está esa icónica frase, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Se dan cuenta en este punto, mis hermanos, que Israel podía volver atrás? Ellos podían volver hasta antes de su liberación de Egipto. Podían volver a esa relación que tenían con los ídolos, esos ídolos que no tuvieron el poder para atender al clamor de ese pueblo cuando estaba oprimido. En Josué 24, versículo 2, ve, dice, vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Ellos podían volver a ese pasado. O Israel también tenía la opción de caer en la novedad de los dioses cananitas, que eran ídolos de barro muy relacionados con la productividad agrícola y que no tenían reparos morales ni demandas espirituales. Eran como unos dioses muy, muy relajados. Entonces, estaba la opción de ellos de caer en la tradición de piedra o en la novedad volátil. Son los dos extremos que ellos tenían y son los mismos dos extremos que nosotros tenemos ahorita, caer o en el pasado o en las cosas que están por venir. Muchas veces vivimos una vida un poco como en una órbita pendular, dando botes de aquí a allá. Pero dice que una vez Josué hace esta exclamación, el pueblo responde en el capítulo 24, versículos del 16 al 18, y dice, y el pueblo respondió y les dijo, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo
el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor echó de delante de nosotros a todos los pueblos, incluso los amorreos que moraban en la tierra. Entonces dicen, nosotros pues también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Mis hermanos, ellos basaban sus predicciones sobre la base de la intervención de un Dios inmutable que no había perdido el poder y el amor para seguir obrando en sus criaturas porque habían visto todas las cosas que el Señor había hecho. Y hermanos, nosotros como cristianos tenemos un pasado milenario en Cristo. Tenemos testimonio de Dios que se sustenta en la multitud de sus operaciones majestuosas que el Señor ha realizado en todos los tiempos. Nosotros revisamos la Biblia, por lo menos esta primera parte que hemos estudiado relata unas cosas simplemente maravillosas y si miramos la historia, Dios ha hecho un montón de cosas y a veces buscamos a Dios en su majestad en cosas como que se abra el mar, pero mis hermanos, que usted siga viviendo, que sigamos respirando, que no hemos sido consumidos, que estamos vivos en medio de esta pandemia, vemos la maravillosa y majestuosa mano de Dios en nuestras vidas. El Señor tiene, mis hermanos, un testimonio vital en cada una de las personas que les han seguido en todas las épocas de la historia, incluso en su historia y en la mía. Por eso también cuando miramos la Biblia y vemos por lo menos al apóstol Pablo, vemos que él sujetaba su propia fe al testimonio de Dios. Dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 8, porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Miren, si hubiese sido por Pablo, él nunca hubiera sido seguidor de Cristo. Él nunca hubiera abrazado el cristianismo como fe personal, como él mismo lo dice en Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14, porque dice, vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Entonces, si nosotros, por ejemplo, haciendo referencia a predecir, si hubiéramos querido predecir el presente de Pablo con base a su pasado, no nos quedaría más que el escepticismo de lo que es evidente. Un perseguidor de la iglesia pues nunca iba a seguir los pasos de la fe. Sin embargo, mis hermanos, Dios tenía una visión que nadie más tenía. Dios tenía un propósito, una historia escrita diferente para Pablo y cambió la historia de ese hombre de Tarso. Y así como fue con Pablo, Dios también tiene un futuro para cada uno de nosotros escrito. Es diferente porque la historia de cada uno es diferente. Y nosotros no vivimos como esas personas que viven a la luz de la predicción de lo que ha venido siendo su vida para proyectar su futuro, sino que nosotros vivimos a la luz del glorioso pasado de Dios, quien puede hacer realidad en nosotros cada una de sus promesas. Si nosotros nos siguiéramos por la realidad en la que nosotros vivimos, nosotros estaríamos totalmente desesperanzados, pero nuestra fe también se basa en esa historia de Dios en la vida del hombre. Entonces, mis hermanos, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos tener cuidado con nuestro pasado y fortalecer nuestro presente y mirar nuestro futuro como un desafío. Cuidado de nuestro pasado para no olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros, de dónde nos ha sacado, lo que nos ha enseñado. Fortalecer nuestro presente en nuestras convicciones, en lo que la palabra de Dios nos enseña, en fortalecer nuestra comunión con el Señor y mirar al futuro como un desafío y con esperanza, como un desafío a ser influyentes en el reino de los cielos, a movernos de acuerdo a la visión o al movimiento en el que está el reino de los cielos. Si nosotros miramos la parte final del libro de Josué, en su capítulo 24, dice, tiempo después murió Josué, hijo de Nun, estoy en el versículo 29, siervo del Señor a la edad de 110 años.
fue sepultado en la parcela que le había dado como herencia en el lugar conocido como Timnán Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y en el versículo 31 dice, el libro cierra con una nota muy sencilla porque dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Dios había hecho por Israel. Y la pregunta que yo les voy a dejar en el telón es, ¿y qué pasó después? Pues mis hermanos, si ustedes quieren saber qué pasó después, yo los invito a que sigan compartiendo con nosotros este espacio y nos enteremos de cómo siguió la historia con el nuevo libro que vamos a empezar a estudiar a partir del próximo viernes, que es el libro de jueces. Yo los invito a que no se lo pierdan. Entonces, que Dios les bendiga y les guarde y que podamos reflexionar en esta palabra. Bendito Dios que estás en los cielos, Señor. Gracias por esta oportunidad otra vez de estar aquí. Gracias, Dios, porque un día te decidiste, Señor, aparecer en nuestra vida, hacerte real en nuestra vida, Señor. Nos diste fe para creer en ti, Señor, y hemos podido empezar a ver, Señor, como tú ves, a entender lo que tú nos dices a través de tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que hasta aquí hemos vivido, Señor, porque creo que ninguna batalla, ninguna victoria y aún ninguna derrota ha sido en vano, Dios. Todo tiene un propósito, Dios, y ayuda para bien a quienes te amamos a ti, Señor. Yo te pido que no tengamos en poco las cosas, Dios, que tú has hecho en nuestra vida, Señor, y en la historia de la vida del hombre, Señor, y que afiancemos nuestro presente en ti y nuestra esperanza futura, Señor, en lo venidero, en nuestra esperanza de vida eterna. Dios, que nos ayudes a vivir como viendo lo invisible, Señor, como dice tu palabra. Con la esperanza en ti, Señor, con esa esperanza que no avergüenza a Dios y siendo fieles, Señor, y obedientes a tu palabra, Señor, procurando, Dios, corresponder, Señor, a esa misericordia, a ese amor y a esa gracia que has tenido por nosotros. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos a obedecerla, Dios, y a permanecer en ella de día y de noche, a no apartarnos, Señor, y a temer a ti, Señor, a que tú seas nuestro Dios y nosotros seamos tu pueblo como tú siempre lo has querido, Señor. Te bendecimos, Padre, te honramos, bendice a mi hermano. Gracias por este tiempo, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces me despido por esta serie. Nos vemos no sé en cuánto tiempo, pero en la próxima viernes va a estar mi compañero. Entonces yo le invito a que se siga conectando a este y a todos los espacios que compartimos en nuestra iglesia Comunidad Cristiana de Cartagena. Ya saben, en la sala virtual se publican todos los links de las cosas que estamos haciendo, también en la página web www.icccctg.com. Que Dios les bendiga y los guarde y espero verlos pronto. Chao.